Ese hombre rico creía tener el control de todo, hasta que alguien le recordó que el respeto es algo que ni el dinero puede comprar. En una tarde nublada y fría, cuando la ciudad parecía cubrirse de una capa de monotonía y el bullicio de la gente apresurada llenaba las calles, el sonido de unos pasos cansados resonaba en la entrada de un restaurante elegante, uno de esos lugares donde las paredes estaban decoradas con finos detalles dorados y las mesas, perfectamente cubiertas por manteles blancos, parecían reservadas para personas con traje y zapatos relucientes. Aquel hombre de pasos inseguros era don Esteban, un anciano de aspecto humilde, vestido con una chaqueta gastada y un sombrero de lana gris que ya había visto mejores días. Sus ojos, oscuros y bondadosos, miraban con cierta ansiedad el interior del restaurante, mientras sus manos temblorosas sostenían un bastón que parecía tan cansado como él. Don Esteban había llegado hasta allí con la esperanza de reencontrarse con alguien especial. En el otro extremo del salón, un hombre alto, de cabello perfectamente peinado y ropa impecable, observaba al anciano con una mezcla de desagrado y desaprobación. Era Marcelo, el dueño del lugar, conocido por su frialdad y la mirada crítica con la que solía examinar a quienes entraban a su restaurante. Con 45 años, una vida dedicada a la construcción de su imperio gastronómico y la fama de ser uno de los restauradores más influyentes de la ciudad, Marcelo no toleraba la desorganización, ni mucho menos la presencia inapropiada de personas que, a su parecer, no tenían lugar en su mundo. Don Esteban se acercó a la barra, haciendo un esfuerzo por caminar lo más dignamente posible. Sus pasos lentos y cautelosos parecían una coreografía extraña en medio de aquel salón elegante, donde cada detalle estaba diseñado para transmitir lujo y exclusividad. Al ver la incomodidad de los meseros, Marcelo se adelantó, con una sonrisa tensa y los ojos fríos clavados en el anciano. «Señor, creo que este no es el lugar adecuado para usted». Las palabras de Marcelo caían como piedras, duras y sin compasión. Don Esteban levantó la mirada y, por un instante, una chispa de sorpresa se encendió en sus ojos. Estaba a punto de responder, pero Marcelo continuó antes de darle oportunidad. «Este es un restaurante de alto nivel, y la apariencia», hizo una pausa, examinando el sombrero deshilachado y las manos encallecidas del anciano, «la apariencia es fundamental aquí. No queremos que otros clientes se sientan incómodos». Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Algunos de los comensales más cercanos habían oído las palabras de Marcelo y miraban a don Esteban con una mezcla de lástima y curiosidad. Nadie se atrevía a intervenir, nadie parecía querer desafiar la autoridad de Marcelo, el hombre que había construido aquel reino de elegancia con mano firme y visión implacable. Don Esteban respiró profundo, tratando de mantener la calma. No era un hombre de confrontaciones, pero sus manos temblaban no solo de cansancio, sino también de indignación. Sin embargo, sabía que la razón de su visita era más importante que cualquier desplante o humillación. Decidido, tomó una silla en la mesa más próxima y se sentó. Marcelo lo miró fijamente, incrédulo, con una mueca de desprecio. «Señor, le estoy pidiendo que se retire», dijo, esta vez en un tono más firme. Don Esteban levantó la vista, y sus ojos, llenos de dignidad y dolor, se encontraron con los de Marcelo. Fue en ese instante cuando ocurrió algo que ni el anciano ni el dueño del restaurante hubieran podido prever. Una mujer joven, de aspecto frágil pero con ojos decididos, se levantó de una mesa cercana y se acercó a don Esteban. Sin una palabra, tomó la silla junto a él y se sentó, en claro desafío a la autoridad de Marcelo. Alrededor de ellos, el murmullo comenzó a intensificarse. «¿No va a hacer nada?», preguntó Marcelo, dirigiendo su furia hacia la joven. Ella levantó la mirada, sin una pizca de miedo, y respondió con firmeza. «No tengo por qué hacer nada. Este señor tiene todo el derecho de estar aquí». La voz de la joven resonó en el salón, cargada de convicción y de un valor que sorprendió a todos. En ese instante, la atención de los demás comensales dejó de centrarse en el aspecto del anciano y se fijó en la inesperada confrontación entre Marcelo y la mujer desconocida. Marcelo, sintiéndose desafiado, hizo un ademán hacia uno de los meseros, indicando que llamara a seguridad.
Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, la mujer se puso de pie y habló con un tono que no admitía discusión. Tal vez debería preguntarse si realmente conoce a sus clientes, señor Marcelo. Este hombre, dijo, señalando a don Esteban, no es quien usted piensa que es. Marcelo frunció el ceño, descolocado. ¿Quién es entonces?, preguntó, con la arrogancia de quien está acostumbrado a dominar cualquier situación. La joven tomó una bocanada de aire, como si estuviera a punto de revelar un secreto que llevaba guardado desde hacía mucho tiempo. Es su padre. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Marcelo palideció, y por primera vez en años, el hombre que se había creído invulnerable y poderoso sintió como el mundo bajo sus pies tambaleaba. Don Esteban bajó la mirada, tragando el dolor que llevaba tanto tiempo cargando. Había venido a aquel lugar por una razón, pero nunca imaginó que su propio hijo lo enfrentaría de esa manera, como si fuera un extraño. Como si su vida pasada no hubiera dejado huella alguna en aquel hombre al que una vez acunó en sus brazos. La joven, viendo la expresión de sorpresa y desconcierto en el rostro de Marcelo, decidió intervenir una vez más. Usted, señor Marcelo, jamás se preguntó quién era su padre. No quiso saber qué había sido de él ni por qué lo había dejado. Pero quizás es hora de que escuche lo que tiene que decirle. Los demás clientes, que antes observaban con curiosidad, ahora miraban con un respeto incómodo y una mezcla de tristeza y admiración hacia aquel anciano, que, a pesar de las dificultades, había decidido enfrentarse al hijo que lo había olvidado. Marcelo, en shock, apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Su padre, ese anciano de aspecto humilde y rostro agotado, ¿era en realidad el hombre al que había creído perdido para siempre? La furia, el orgullo y el desconcierto se mezclaban en su interior y, sin saber cómo reaccionar, apenas acertó a murmurar. ¿Por qué, ahora? Don Esteban alzó los ojos, que ya estaban llenos de lágrimas contenidas, y respondió con una voz suave pero firme, que pareció llenar todo el salón con un peso imposible de ignorar. Porque es ahora o nunca, hijo. En ese momento, algo en Marcelo se rompió. La furia y el desprecio que había mostrado hasta entonces comenzaron a desvanecerse, dando paso a una vergüenza que lo quemaba por dentro. Había construido su vida sobre la base de un orgullo implacable, creyéndose dueño de su destino y rechazando cualquier señal de debilidad. Y ahora, frente a la mirada dolorida de aquel hombre que decía ser su padre, comprendía, en lo más profundo de su ser, que quizás había perdido algo mucho más valioso que el respeto o la admiración de sus clientes. Don Esteban, sin esperar más, comenzó a relatar la historia que había llevado tanto tiempo guardada en su corazón, y los murmullos de los comensales se desvanecieron en un silencio reverente. Así comenzaba un viaje doloroso hacia la verdad, una verdad que no solo cambiaría la vida de Marcelo, sino que también mostraría a todos los presentes que, en el fondo, cada ser humano carga con sus propios secretos, sus propias batallas, y que el verdadero valor está en reconocer, aunque sea tarde, las huellas que otros han dejado en nosotros. El ambiente en el restaurante había cambiado por completo. El bullicio usual de los comensales se había transformado en un silencio expectante, como si cada persona en el salón contuviera la respiración, esperando a escuchar la historia que don Esteban estaba a punto de revelar. Marcelo, aún petrificado y sin palabras, sentía una presión en el pecho que le hacía difícil respirar. No podía apartar la mirada del hombre sentado frente a él, aquel anciano humilde, que minutos antes había despreciado, resultaba ser la sombra de su propio pasado, el eco de una verdad que había evitado toda su vida. Marcelo intentó recomponerse, pero su mente estaba atrapada en una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. En algún rincón de su memoria, vagamente recordaba las manos de aquel hombre. Aunque los años y el esfuerzo habían dejado marcas profundas en su rostro, en esos ojos tristes reconocía al hombre que alguna vez había sido su padre. Don Esteban, con voz temblorosa y un dejo de nostalgia, comenzó a relatar una historia que llevaba años guardada en su interior. Era una verdad que lo había acompañado durante toda su vida, un dolor que lo había perseguido en cada rincón, en cada mirada y en cada suspiro que daba. Marcelo, dijo don Esteban, dejando que su voz rompiera el silencio. Hace más de 40 años,
cuando naciste, yo era un hombre que lo había perdido casi todo. Tu madre y yo apenas podíamos sostenernos con lo que teníamos. Luchábamos día a día para darte una vida digna, pero la pobreza era un monstruo que no dejaba de perseguirnos. El rostro de Marcelo se endureció. Aunque quería interrumpir y pedirle que dejara de hablar, algo en su interior lo frenaba. Había un niño dentro de él, uno que había pasado años preguntándose por qué su padre lo había dejado. Un niño que, a pesar de la aparente fortaleza y éxito de su vida adulta, aún añoraba respuestas. Tu madre, continuó don Esteban, fue la única persona que me sostuvo en mis peores momentos. Pero nuestra situación se volvió tan crítica que ella, en su desesperación, empezó a enfermar. Yo no quería que la vida de ella ni la tuya se consumieran en las mismas dificultades que yo enfrentaba. Cada día salía a trabajar de sol a sol, apenas descansaba, y aún así el dinero no alcanzaba. ¿Sabes lo que es mirarte en el espejo y ver a un hombre derrotado? Eso fue lo que me sucedió, hijo. La impotencia y la vergüenza me vencieron, y fue entonces cuando tomé una decisión que ahora sé que fue el mayor error de mi vida. Marcelo apartó la mirada, intentando controlar la oleada de resentimiento que surgía en su interior. Había escuchado algunas versiones de su madre cuando era niño, pero los detalles siempre habían sido vagos, como si ella evitara recordar ese dolor. Hasta ese día, Marcelo había pensado que su padre simplemente los había abandonado sin remordimientos. Don Esteban cerró los ojos, como si reviviera cada segundo de aquel pasado doloroso, y continuó. Tu madre no merecía una vida de sacrificios, y tú tampoco. Pensé que, si me apartaba de sus vidas, ustedes tendrían una oportunidad mejor. Me convencí de que mi presencia solo traería miseria, y al final, simplemente, me fui. Desaparecí con la esperanza de que, al menos así, ustedes podrían construir una vida sin el peso de un hombre fracasado. En ese momento, una lágrima escapó de los ojos cansados de don Esteban, y algunos de los presentes en el restaurante no pudieron evitar sentir la tristeza que emanaba de sus palabras. La joven que había intervenido antes, Sara, miraba a Marcelo con una mezcla de tristeza y enojo, como si intentara hacerle ver el dolor que había causado su rechazo. ¿Sabes lo que fue vivir con el peso de mi error?, dijo don Esteban, con la voz quebrada. Durante años te busqué, intenté encontrarte, pero jamás tuve el valor de enfrentarme a ti. Pensé que no tendría nada bueno que ofrecerte. Pero después de tanto tiempo, ahora que la vida se me escapa, comprendí que debía verte una última vez, que al menos merecías una explicación. Marcelo sintió como su corazón se endurecía aún más, resistiéndose a esa ola de compasión que comenzaba a surgir. Durante años había construido una muralla a su alrededor, una barrera que lo protegía del dolor de su pasado. Había trabajado incansablemente para escapar de sus orígenes humildes, para dejar atrás el dolor y la humillación que alguna vez había sentido. Pero ahora, enfrentado a esa verdad tan cruda, esa fortaleza interior comenzaba a tambalearse. ¿Y esperas que ahora, después de todos estos años, yo simplemente acepte tu disculpa?, preguntó Marcelo con una mezcla de sarcasmo y amargura. Su voz era apenas un susurro, pero en ella se notaba la furia contenida. Don Esteban asintió, aceptando la amargura de su hijo como una parte necesaria de su propio arrepentimiento. Sabía que no había palabras que pudieran justificar su abandono, pero al menos, esperaba que su sinceridad pudiera aliviar, aunque fuera un poco, el dolor que él mismo había causado. No espero que me perdones, Marcelo. Solo quería que supieras la verdad. Que entiendas que, aunque me equivoqué, mi amor por ustedes siempre fue real. Pero el miedo, don Esteban suspiró, agotado, como si cada palabra le costara una parte de su alma. El miedo y la vergüenza me consumieron. Eso es lo que quería que supieras. El ambiente en el restaurante se volvió aún más tenso, y algunos comensales, incómodos, miraban hacia otro lado, mientras otros observaban en silencio, conmovidos por la escena. Sara, quien seguía junto a don Esteban, colocó una mano sobre su hombro en señal de apoyo, mientras que Marcelo, con el rostro endurecido, trataba de no dejar que la compasión no alcanzara. Sin embargo, sus recuerdos comenzaron a traicionarlo.
En su mente, aparecieron imágenes borrosas de su infancia, la figura de su madre trabajando incansablemente para darle una vida digna, la tristeza en sus ojos cada vez que él le preguntaba por su padre. Y aquella sensación constante de vacío, de abandono, que había aprendido a ignorar. Ese dolor había sido su motivación para construir una vida de éxito, para demostrar que no necesitaba a nadie, que era autosuficiente y fuerte. Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que siempre había anhelado una explicación, una respuesta a la pregunta que lo había atormentado desde niño, porque mi padre me abandonó, Marcelo apretó los puños, luchando contra el torrente de emociones que se arremolinaba en su interior. Finalmente, con un tono que era mezcla de reproche y desolación, habló. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? ¿Aplaudirte por haber sido un cobarde? Nos dejaste solos, sin nada, y ahora vienes aquí, después de tantos años, esperando que te reciba con los brazos abiertos. No, don Esteban. Tú elegiste tu destino hace mucho tiempo. Nosotros no significamos nada para ti en ese entonces, y ahora tampoco. Don Esteban asintió lentamente, aceptando las duras palabras de su hijo. Sabía que cualquier intento de justificar su pasado sería inútil. Pero aún así, había algo que Marcelo desconocía, algo que guardaba como el último recurso de su arrepentimiento. Algo que podía cambiar la percepción de todo lo que había ocurrido. Marcelo, dijo el anciano, con una voz que apenas era un susurro, hay algo que no sabes, y que probablemente te ayudará a entender la verdadera razón de mi decisión. El tono de su voz, cargado de misterio y tristeza, captó la atención de todos, y Marcelo, aunque a regañadientes, sintió la necesidad de escucharlo. Era como si algo en su interior le advirtiera que aquella confesión final podía derrumbar por completo la imagen que había construido de su padre. Antes de irme, dejé algo para ustedes, algo que pensé que les daría una mejor vida. Quería que tuvieran lo poco que tenía, y se los dejé todo, dijo don Esteban. Pero alguien que era parte de nuestra vida en ese entonces, nos traicionó. Lo que les correspondía a ustedes nunca llegó a sus manos. Marcelo lo miró, confundido, y sintió como una mezcla de desconcierto y rabia comenzaba a surgir nuevamente en su interior. ¿A qué se refería su padre? ¿Era posible que hubiera algo más, una verdad oculta que nunca había conocido? Don Esteban bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su hijo, y confesó. Ese dinero, esos ahorros que guardé para ustedes, fue alguien cercano a nosotros quien se los llevó. Nunca supe quién fue. Solo que todo desapareció. Pero nunca dejé de buscar la forma de recuperar lo que les pertenecía. Marcelo, atrapado en una encrucijada de emociones, se quedó en silencio. Su mundo, aquel que había construido sobre el resentimiento y el rechazo hacia su padre, comenzaba a desmoronarse ante la posibilidad de una traición aún más grande. Una traición que había destruido lo que quedaba de su familia. Sin saberlo, Marcelo se hallaba en el umbral de una verdad que cambiaría para siempre su percepción del pasado. Una verdad que haría que su propio éxito palideciera frente al sacrificio y el sufrimiento de aquel anciano al que había rechazado. Las preguntas que lo atormentaban comenzaban a multiplicarse, y mientras miraba a su padre, sintió que el conflicto entre ellos apenas estaba comenzando. Marcelo intentó resistir, pero sentía como su mundo se tambaleaba. Las palabras de su padre no solo le parecían una justificación tardía, sino una acusación implícita hacia la vida que él había construido sin su ayuda. Sin embargo, a medida que lo escuchaba, una chispa de curiosidad y confusión comenzó a arder dentro de él, encendiendo dudas que, hasta ese momento, ni siquiera había considerado. Con un tono más bajo y controlado, aunque cargado de resentimiento, Marcelo se inclinó hacia don Esteban. «Dices que alguien nos traicionó», murmuró con frialdad, «¿pero quién? ¿A quién culpas ahora para no enfrentar tu propia culpa?» Don Esteban cerró los ojos, y por un momento, una sombra de dolor y culpa cruzó su rostro. No esperaba ser perdonado, pero al menos quería que Marcelo supiera que no había dejado a su familia a la deriva sin pensar en ellos. Sin embargo, el anciano no tenía una respuesta concreta. La traición de alguien cercano a su familia seguía siendo un misterio que lo había atormentado durante años.
No tengo todas las respuestas, hijo, admitió, su voz casi un susurro. Solo sé que dejé cada moneda que tenía a nombre de tu madre, con la esperanza de que, aunque yo no estuviera, ustedes pudieran sobrevivir. Pero el dinero desapareció. Nadie en el banco supo darme una explicación clara. Solo me dijeron que alguien había retirado el dinero en su nombre. Nunca supe quién y no tenía pruebas. Lo intenté todo, pero no pude hacer nada. Marcelo sintió una mezcla de indignación y escepticismo. A lo largo de su vida había escuchado todo tipo de excusas y mentiras, y su instinto le decía que esta historia no era diferente. Pero, al mismo tiempo, algo en la sinceridad de su padre le impedía apartarse del todo. Aquella chispa de duda lo quemaba por dentro, obligándolo a cuestionar si en realidad existía una verdad que desconocía por completo. Con una mezcla de resentimiento y desafío, Marcelo decidió enfrentar aquel misterio. Entonces, dime, padre, dijo Marcelo, pronunciando aquella última palabra con amargura. ¿Cómo piensas probar todo eso ahora, después de tantos años? Don Esteban respiró hondo, consciente de que su palabra no sería suficiente para convencer a Marcelo. Sin embargo, el viejo hombre había pasado toda su vida en busca de una respuesta y se había preparado para aquel día, aunque no sabía cómo su hijo reaccionaría ante lo que estaba por mostrarle. No tengo pruebas definitivas, pero sí tengo algo, dijo don Esteban, mientras extendía su temblorosa mano hacia su bolsillo. Sacó un sobre viejo y desgastado, con los bordes amarillentos y casi desmoronándose entre sus dedos. Dentro del sobre, había una copia de un documento bancario que, aunque algo borroso, aún mostraba un registro del dinero depositado y posteriormente retirado. Marcelo lo miró con desconfianza antes de tomar el sobre y revisar el contenido. Al examinarlo, notó que, efectivamente, había un depósito a nombre de su madre, y días después, una retirada completa realizada por alguien cuyo nombre estaba completamente tachado en el documento. ¿Y esto qué prueba?, preguntó Marcelo, dejando caer el documento en la mesa con desprecio. Ni siquiera puedo ver el nombre de la persona que hizo el retiro. Don Esteban apartó la mirada, vencido. Sabía que las pruebas que poseía eran débiles, apenas vestigios de lo que alguna vez había intentado lograr. Sin embargo, no podía evitar sentirse frustrado. Todos aquellos años había esperado el momento de revelar su verdad, pero parecía que ni siquiera ahora lograría redimirse. En ese momento, Sara, la joven que se había mantenido en silencio observando, intervino. Tal vez esto no pruebe quién se llevó el dinero, Marcelo, dijo con calma, mirándolo directamente a los ojos. Pero tal vez podrías investigar un poco más, si es que realmente te interesa saber la verdad. Tal vez en lugar de rechazar a tu padre de inmediato, deberías aprovechar esta oportunidad para descubrir si todo lo que has creído hasta ahora es realmente cierto. Marcelo frunció el ceño, incómodo ante la insistencia de Sara. No conocía a esa mujer, y su intervención le resultaba tan molesta como su propia impotencia. Sin embargo, las palabras de Sara parecían resonar con una lógica innegable, y Marcelo sintió que debía, al menos, intentar llegar al fondo de todo. Aunque fuera solo para probar que su padre no era más que un mentiroso. Decidido, Marcelo tomó el documento y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Muy bien, si esto es lo que quieres, investigaré. Se inclinó hacia don Esteban con una mirada fría y desafiante. Pero no esperes que encuentre algo que te absuelva. Quizás todo esto sea una pérdida de tiempo, pero si resulta que estás mintiendo, entonces no volveré a verte jamás. La frialdad en sus palabras hirió a don Esteban, pero el anciano asintió lentamente, aceptando las condiciones de su hijo. Si Marcelo estaba dispuesto a buscar la verdad, entonces, por dolorosa que fuera, al menos sería una oportunidad de redención, un paso hacia la reconciliación, aunque aún quedara mucho dolor y resentimiento por superar. Así comenzó la jornada de Marcelo. En los días siguientes, se sumergió en una investigación que lo llevó a desenterrar recuerdos, a revisar papeles antiguos y a confrontar personas del pasado. Con el apoyo de Sara, quien resultaba ser una trabajadora social dedicada a la investigación de casos familiares, Marcelo comenzó a reunir piezas que, aunque dispersas, parecían apuntar a una traición real.
A lo largo de aquella búsqueda, Marcelo se enfrentó a documentos antiguos, viejos registros bancarios y a personas que apenas recordaban los hechos de hace 40 años. Cada conversación, cada documento y cada recuerdo desenterrado lo llevaba más cerca de una realidad inquietante, algo que le hacía cuestionar lo que siempre había dado por hecho, que su padre los había dejado sin motivo. Sin embargo, lo más difícil no eran las pruebas, sino los recuerdos que la investigación despertaba en él. Cada paso que daba le traía a la mente momentos de su infancia, imágenes de su madre, quien había luchado sola para sacarlo adelante, y de aquel padre que, en el fondo, había dejado una huella profunda en su vida. Aunque había crecido renegando de aquel hombre, Marcelo no podía negar que su ausencia lo había marcado para siempre. Día tras día, el resentimiento y la desconfianza seguían presentes, pero poco a poco, un sentimiento de duda se colaba en su corazón. ¿Era posible que hubiera juzgado mal a su padre? ¿Y si realmente había algo más, una verdad que, hasta ahora, había estado oculta por el tiempo y la traición? Finalmente, Marcelo dio con una pista. Un antiguo empleado del banco, quien ahora estaba retirado, recordó vagamente el caso de un cliente que había denunciado la desaparición de una suma de dinero bajo circunstancias poco claras. El hombre, al principio, no parecía recordar mucho, pero, tras algunas preguntas de Sara y Marcelo, empezó a dar detalles que coincidían con la historia de don Esteban. Recuerdo que hubo algo extraño con aquella cuenta, dijo el ex empleado, mientras bebía su café con una mano temblorosa. Un día el dinero estaba allí, y al otro, se había retirado todo. Pero lo extraño es que, bueno, según los registros, hubo alguien más que dio el visto bueno. Marcelo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba a punto de preguntar quién fue esa persona, cuando el anciano agregó, casi en un susurro. Recuerdo que el señor Esteban preguntó por el dinero varias veces. La última vez que lo vi, estaba destrozado. Pero el retiro fue autorizado, creo que por alguien cercano. Quizás, alguna persona de confianza. Los ojos de Marcelo se entrecerraron. No podía comprender completamente lo que estaba escuchando, pero sabía que estaba más cerca de descubrir la verdad que nunca. Con una mezcla de ansiedad y determinación, Marcelo decidió que debía llegar hasta el fondo de todo, cueste lo que cueste. Esa noche, en el silencio de su apartamento, Marcelo miraba la copia del documento bancario que había encontrado entre las pertenencias de su padre. La imagen del nombre tachado le quemaba la mente, como si se tratara de una barrera que lo separaba de la verdad. Sara le había dicho que podía ser posible descubrir la identidad de la persona que había autorizado el retiro, pero aquello requeriría tiempo y esfuerzo. Marcelo, quien hasta hace poco había despreciado cualquier vínculo con su padre, ahora se encontraba obsesionado con aquella investigación, sintiendo que resolver el misterio era más importante que cualquier cosa. Días después, Marcelo recibió una llamada de Sara. Había conseguido una pista crucial, un nombre, alguien que posiblemente había sido responsable de la traición que había arruinado la vida de don Esteban y, por consiguiente, la vida de su propia madre y la suya. Marcelo, encontré algo, dijo Sara, con una mezcla de urgencia y alivio. Creo que debes venir a ver esto. El corazón de Marcelo latía acelerado mientras se dirigía al encuentro con Sara. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podía cambiarlo todo, que, de alguna manera, aquella verdad tan esperada también traería consigo una serie de preguntas, de emociones y, quizás, de culpas que tendrían consecuencias en su vida actual. En el fondo de su ser, Marcelo comenzaba a comprender que su jornada no solo lo llevaría a descubrir la verdad de lo que ocurrió hace 40 años, sino que también lo obligaría a enfrentarse a sí mismo, a su propio resentimiento y a decidir si estaba dispuesto a dejar ir el dolor que había cargado durante toda su vida. Al llegar al lugar, Sara lo recibió con una carpeta de documentos y una mirada seria. Marcelo respiró hondo, sabiendo que, una vez que abriera esa carpeta, su vida, tal como la había conocido hasta ahora, podría cambiar para siempre. Porque, en el fondo, Marcelo sentía que la verdad no solo lo confrontaría con el pasado de su padre, sino también con el peso de su propio orgullo y su resistencia a perdonar. Marcelo sintió una mezcla de ansiedad y determinación mientras tomaba la carpeta que Sara le extendía. Con cada página que revisaba,
cada dato que descubría, el peso de la verdad caía sobre él, lento y abrumador. Frente a él, Sara lo observaba en silencio, esperando a que procesara lo que estaba leyendo. Dentro de la carpeta estaba el nombre de alguien que ni en sus peores pesadillas hubiera esperado ver, Emilia González, la hermana menor de su madre, su tía Emilia. Aquella mujer que había sido una figura constante en su infancia, quien ayudó a criarlo cuando su madre trabajaba largas jornadas para mantenerlo. Emilia, a quien él recordaba con cariño, parecía ser la persona que había traicionado a su familia, quitándoles la última oportunidad de sobrevivir. Marcelo dejó caer la carpeta sobre la mesa, sintiendo como el dolor de la traición se apoderaba de él. Todos esos años de resentimiento hacia su padre, y todo ese tiempo, la verdadera culpable había estado a su lado, ocultándose en la sombra de su propia familia. Sara le observaba con cautela. Sabía que Marcelo se encontraba al borde de un abismo emocional y quería asegurarse de que no tomara una decisión precipitada. Marcelo, sé que esto es difícil, pero creo que debes escuchar a Emilia antes de juzgarla completamente. Tal vez haya una explicación que desconocemos, dijo Sara, colocando una mano suave en su hombro. Pero Marcelo negó con la cabeza, una mueca de dolor en su rostro. ¿Explicación?, replicó con amargura. ¿Qué podría justificar que nos haya quitado lo poco que teníamos? Ella sabía que mi madre estaba desesperada, que yo era solo un niño. Y aún así, se llevó todo sin pensar en lo que nos ocurriría. Los recuerdos de su infancia comenzaron a aflorar en su mente, uno tras otro. Recordaba las tardes en las que su tía lo cuidaba mientras su madre trabajaba, los juegos y las comidas que compartían, los abrazos que le daba. Todos esos momentos ahora parecían una burla, una farsa construida para encubrir su culpa. Marcelo tomó aire profundamente, tratando de calmar el torrente de emociones que lo consumía, y, tras unos segundos, se volvió hacia Sara. ¿Sabes dónde está Emilia? Necesito verla. Sara asintió con cautela. Sigue viviendo en la misma casa de siempre. Pero, Marcelo, antes de que vayas, quiero que recuerdes que enfrentarla podría abrir heridas que nunca sanaron del todo. Estás a punto de descubrir algo que puede cambiar para siempre lo que sientes por tu familia. Marcelo la miró, agradeciendo su apoyo silencioso, y sin responder, salió del lugar con paso decidido. Su mente estaba enfocada únicamente en la idea de confrontar a Emilia y exigirle una explicación. Durante el trayecto, su corazón oscilaba entre la furia y la tristeza, entre la urgencia de obtener respuestas y el temor de confirmar lo que ya sospechaba, que su tía, aquella mujer que él había querido y respetado, había sido la causante de su sufrimiento. Llegó a la casa de Emilia al anochecer, y, mientras subía los viejos escalones de entrada, sintió como una extraña mezcla de nostalgia y desdén lo invadía. Aquella casa había sido un refugio en su infancia, un lugar donde solía sentirse seguro y querido. Pero ahora, cada rincón parecía susurrarle un reproche silencioso, una traición oculta entre los ladrillos de las paredes. Al tocar la puerta, escuchó pasos suaves al otro lado. La puerta se abrió lentamente, revelando a Emilia, quien lo miró con sorpresa y algo de incomodidad. Marcelo, qué sorpresa verte después de tanto tiempo, dijo ella, con una sonrisa vacilante. Marcelo la miró en silencio, intentando reconocer en su rostro los signos de culpa o remordimiento, algún indicio que le revelara la verdad oculta en sus acciones. Pero Emilia mantenía una expresión tranquila, como si no supiera el motivo de su visita. Tía, necesito hablar contigo, dijo Marcelo, esforzándose por mantener la calma. Emilia lo invitó a pasar, y ambos se sentaron en la sala, un lugar que él recordaba cálido y acogedor, pero que ahora le resultaba frío y distante. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló, como si ambos supieran que la verdad que estaba a punto de salir a la luz traería consecuencias irreparables. Finalmente, Marcelo rompió el silencio. Tía, he estado investigando el pasado de mi familia, de mi madre, de mi padre. Y encontré algo que jamás pensé que tendría que enfrentar, dijo, mirándola fijamente. Encontré pruebas de que alguien retiró el dinero que él había dejado para nosotros. Y ese alguien, según descubrí, fuiste tú. La expresión de Emilia se endureció de inmediato, y su sonrisa desapareció.
Su mirada, antes cálida, se volvió fría y calculadora, como si finalmente dejara de lado el disfraz que había mantenido por años. Así que lo descubriste, susurró Emilia, con una mezcla de desafío y resignación en su voz. Supongo que, después de tanto tiempo, la verdad debía salir a la luz. Marcelo sintió cómo su corazón latía con fuerza, impulsado por la ira y la incredulidad. Sin embargo, esperó, conteniendo la respiración, a que ella continuara hablando. Sí, fui yo quien retiró ese dinero. Pero si crees que fue por avaricia o por maldad, estás equivocado, dijo Emilia, su voz ahora teñida de una frialdad calculada. Lo hice porque tu madre estaba atrapada en una relación sin futuro, con un hombre que solo la llenaría de miseria. Yo solo quería asegurarme de que tuviera algo con lo que empezar de nuevo, lejos de ese fracasado. Marcelo se estremeció al escuchar aquellas palabras. No podía comprender cómo su propia tía había juzgado y condenado a su padre de esa manera, sin importar el daño que su decisión le causaría a su propia hermana y a él. ¿Y creíste que hacerla vivir en la pobreza, sin apoyo, era mejor? Preguntó Marcelo con incredulidad, tratando de entender las motivaciones de Emilia. ¿Qué derecho tenías de decidir por ella? Por nosotros. Emilia lo miró con una mezcla de desprecio y desdén. Tu madre era débil, Marcelo. Era incapaz de tomar decisiones por sí misma. Si se hubiera quedado con ese hombre, ambos habrían terminado arruinados, atrapados en una vida sin sentido. Yo solo la liberé de esa carga. Ese dinero lo usé para ayudarla, para darle una oportunidad de salir adelante. Claro, no resultó como esperaba, pero fue mejor que nada. Marcelo sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Las palabras de Emilia eran como dagas que se clavaban en su corazón, cada una más profunda que la anterior. Había pasado toda su vida creyendo en el amor y el apoyo de aquella mujer, y ahora descubría que había sido manipulada por su propio orgullo, por una arrogancia que le impedía ver el verdadero daño que había causado. Lo hiciste por ti misma, Emilia, dijo Marcelo, con una voz rota por el dolor. No fue por el bien de mi madre, ni por mí. Fue para que tú pudieras sentirte superior, para demostrar que eras quien controlaba nuestras vidas. Emilia esbozó una sonrisa amarga, como si finalmente dejara de ocultar la verdad. Quizás tienes razón, Marcelo. Quizás lo hice por mí, para demostrar que tenía el control. Pero lo que tú y tu madre no entienden es que yo siempre he sabido lo que es mejor para ustedes. Sin mí, tú no habrías llegado a donde estás hoy. Marcelo se levantó de su asiento, sintiendo que no podía permanecer un minuto más en aquella casa que ahora le parecía vacía y carente de amor. Todo lo que había creído, todas las memorias que alguna vez lo reconfortaron, se desmoronaban frente a la verdad. Nunca volveré a verte, Emilia, dijo, mirando a su tía con una frialdad desconocida. Para mí, eres una desconocida. Tal vez algún día puedas comprender el dolor que nos causaste, pero para entonces, será demasiado tarde. Marcelo salió de la casa, dejando atrás no solo a Emilia, sino también las falsas ilusiones de su infancia. Mientras caminaba, sentía que su mente estaba dividida entre el resentimiento y una tristeza profunda. Aquel encuentro había destapado todas las heridas de su pasado, dejándolo completamente expuesto. Al regresar a casa, Marcelo se encontró con Sara, quien lo esperaba con preocupación. Al ver su expresión destrozada, comprendió de inmediato lo que había ocurrido. Lo descubrí todo, Sara, dijo Marcelo, con voz temblorosa. Todo fue una mentira. Mi tía nos manipuló, robó lo que era nuestro. Y por culpa de su arrogancia, sufrimos toda una vida. Ella destruyó a mi familia. Sara lo abrazó, sintiendo el peso de su dolor, y Marcelo se permitió finalmente romper. Las lágrimas fluyeron sin control, liberando años de frustración, resentimiento y confusión. En ese instante, comprendió que no solo se trataba de descubrir la verdad, sino de perdonarse a sí mismo, de liberarse del odio que había cargado por tanto tiempo. Aquella noche, Marcelo supo que debía tomar una decisión. Aunque el pasado lo había marcado, tenía ahora la oportunidad de cerrar aquella herida, de iniciar un camino de sanación y, quizá, encontrar en su padre la familia que tanto había anhelado.
Pasaron varios días desde la confrontación con su tía Emilia. Marcelo, sumido en una mezcla de dolor y reflexión, se mantenía alejado de todo, tratando de comprender y procesar la verdad que había descubierto. Todo lo que creía sobre su pasado, su familia y su vida había sido puesto en duda, y ahora se encontraba en un punto de no retorno. La traición de Emilia había destrozado su confianza en quienes lo rodeaban, y la frialdad con la que ella justificó su acto solo le hacía más difícil encontrar paz en medio del caos. Durante las noches, la mente de Marcelo no dejaba de regresar a los momentos de su infancia, a las imágenes de su madre trabajando incansablemente, a los días de escasez y de sacrificio. Y ahora, al saber que todo eso podría haberse evitado, que su tía había decidido el destino de su familia por su propio egoísmo, el dolor se le hacía casi insoportable. Sin embargo, en medio de aquella tormenta, Marcelo empezó a comprender algo. Su padre, don Esteban, había cargado con la culpa y el arrepentimiento durante décadas, y aún así, nunca dejó de buscar una oportunidad para redimirse. Incluso cuando sabía que enfrentarse a Marcelo significaba exponer sus propios errores, el anciano había tomado el riesgo por el deseo de sanar lo que quedaba de su relación. Don Esteban había decidido que su amor por su hijo era más fuerte que el miedo a ser rechazado nuevamente, y esa verdad ahora resonaba con más fuerza en el corazón de Marcelo. Fue Sara quien finalmente convenció a Marcelo de dar el último paso hacia la reconciliación. Marcelo, has descubierto la verdad, y eso te da el poder de decidir tu camino, le dijo una noche mientras caminaban por el parque de la ciudad. Pero ahora, tienes la oportunidad de hacer algo más que juzgar y castigar. Tienes la oportunidad de sanar, de reconstruir una relación que aún puede darte paz y esperanza. Marcelo la miró, sintiendo cómo aquellas palabras se infiltraban en su corazón como un bálsamo. No podía cambiar el pasado, ni podía borrar los años de dolor y resentimiento. Pero quizás, y solo quizás, aún había tiempo para dejar ir aquel peso y comenzar de nuevo. Quizás don Esteban había sufrido tanto como él y había hecho todo lo posible por encontrar el camino de regreso a su familia. Al día siguiente, Marcelo tomó una decisión. Envió un mensaje a su padre, pidiéndole que se encontraran en el mismo restaurante donde todo había comenzado. Don Esteban, quien no esperaba recibir noticias de su hijo, respondió con rapidez y con una mezcla de sorpresa y alegría. Se encontraron al anochecer, en una mesa apartada, bajo la tenue luz de las lámparas del restaurante. Marcelo observó a su padre mientras éste se acercaba. Don Esteban lucía aún más encorvado, su paso era lento, y en sus ojos se veía una mezcla de ansiedad y esperanza. Aquel hombre, cuya presencia había despreciado y rechazado durante tanto tiempo, se le aparecía ahora como un alma que había soportado tanto o más dolor que él. Ambos se sentaron en silencio, mirando sus manos, sin atreverse a hablar. Finalmente, Marcelo rompió el silencio. «Quiero disculparme contigo, papá», dijo en voz baja. «No por lo que sentí, porque tenía razones para sentirme así. Pero sí por haberte juzgado sin saber la verdad». Don Esteban lo miró, con lágrimas en los ojos, y asintió. No necesitaba palabras grandiosas ni explicaciones extensas. La voz de su hijo y la sinceridad en su mirada eran suficientes para él. «Marcelo, jamás esperé que me perdonaras, pero no sabes lo que significa para mí estar aquí contigo. El arrepentimiento me ha perseguido cada día de mi vida, y si ahora estás aquí, significa que, de algún modo, he encontrado el perdón que tanto anhelaba». Marcelo respiró hondo, dejando que el dolor y la nostalgia fluyeran. Había guardado tanto rencor hacia aquel hombre, y ahora, enfrentándose a él con el conocimiento de la verdad, sentía que su propio corazón se abría poco a poco. «Siempre pensé que nos habías dejado porque no te importábamos», confesó Marcelo, con la voz quebrada. «Pero ahora veo que ambos fuimos víctimas de alguien a quien creíamos nuestra familia». Don Esteban asintió, bajando la cabeza, como si el peso de aquellos recuerdos aún no oprimiera. «No sabes cuánto lo lamento, hijo. Tal vez, si hubiera sido más fuerte, si hubiera enfrentado las dificultades en lugar de huir, tu madre y tú habrían tenido una vida diferente. Tal vez no habría perdido tantos años de tu vida». Marcelo extendió la mano, tocando la de su padre por primera vez en lo que parecían siglos. Fue un gesto simple,
pero en ese contacto, ambos sintieron una chispa de conexión, una promesa de que, a pesar de las heridas, aún podían reconstruir algo juntos. Ya no importa el tal vez, papá, dijo Marcelo, intentando sonreír. Ahora solo importa lo que hacemos con el tiempo que nos queda. Tal vez no podamos cambiar el pasado, pero aún podemos decidir cómo enfrentar el futuro. La mirada de don Esteban se iluminó, y una sonrisa tenue apareció en sus labios. Sabía que aquel momento no borraría el dolor ni restauraría los años perdidos, pero era un comienzo, una oportunidad que jamás había esperado. Durante las horas siguientes, ambos compartieron historias, recuerdos y promesas. Hablaron de los momentos que no vivieron juntos y de los sueños que aún podrían construir. Marcelo, al escuchar a su padre, sintió como su corazón se iba liberando poco a poco de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Era como si cada palabra, cada confesión y cada sonrisa que compartían borrara un poco del dolor acumulado. Finalmente, cuando la noche ya había caído, Marcelo sintió que una paz nueva lo envolvía. Había encontrado algo que no sabía que necesitaba, no solo la verdad, sino el perdón y la reconciliación. Antes de despedirse, don Esteban miró a Marcelo con una expresión de agradecimiento y alivio. Gracias, hijo. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que hoy puedo irme en paz, sabiendo que pude reconciliarme contigo. Eso es lo único que siempre deseé. Marcelo le dio un abrazo fuerte, un abrazo que llevaba décadas esperando. En aquel instante, comprendió que la vida le había dado una nueva oportunidad, no solo para sanar las heridas de su relación con su padre, sino para liberarse del resentimiento y la amargura que lo habían consumido. Al día siguiente, Marcelo se despidió de Sara, agradeciéndole por haberlo guiado en la búsqueda de la verdad. Ella, con una sonrisa cálida, le recordó que el perdón y la compasión eran los únicos caminos hacia la verdadera paz. Con el tiempo, Marcelo y su padre lograron construir una relación basada en el respeto, el amor y la gratitud. Aunque los años no se podían recuperar, ambos aprendieron a valorar cada momento compartido, y a comprender que, en la vida, siempre existe la posibilidad de reconciliarse y comenzar de nuevo. Don Esteban falleció años después, en paz, rodeado del amor de su hijo, habiendo finalmente encontrado la redención que tanto había buscado. Y Marcelo, ahora libre del peso del pasado, continuó su vida con una nueva comprensión de lo que significaba el perdón y la importancia de la familia. La verdad había sido dolorosa, pero había sido el único camino hacia la sanación.